capítulo vamos a hablar acerca de, bueno, se me olvidó, po, se me olvidó por completo hablando de esto. Y el segundo acontecimiento que ocurre hoy, 11 de septiembre, hace 47 años, fue el golpe de Estado, de la mano Oh, sí. de Augusto Pinochet, ¿ok? Y es bastante paradójico porque en la historia de Chile han habido 3 veces en la cual la democracia ha dejado de imperar, ¿ya? El primero fue en la formación en la formación del Estado, ¿cierto? Hasta que llegó Diego Portales. Después, en el gobierno dictatorial del general Carlos Ibáñez del Campo. Y la tercera vez es en el gobierno del general Augusto Pinochet. No sé si llamarlo gobierno, yo lo llamaría también dictadura. Pero bueno, estas 3 veces no ha existido democracia en Chile. Y esto es bastante paradójico, chicos, porque eh, si vemos la historia del mundo, podríamos decir, la historia del mundo podríamos dividirla en dos: cuando hay democracia y cuando no hay democracia. ¿Y se acuerdan cuándo fue la última vez que hubo democracia en la historia que nosotros estamos viendo? En No. Grecia y Roma, ¿cierto? Cuando nosotros vimos la unidad número 2, hablamos de que en Grecia, ¿cierto?, existió una democracia, bueno, no una democracia como nosotros la conocemos en la actualidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que solamente hombres mayores, bla, 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 podían ejercer el voto, ¿ok? Pero existía una especie de democracia, ¿ok? Pero esta democracia como que de alguna manera cae cuando llegan los pueblos germánicos a, por la fuerza, tomar el poder. Y eso, bueno, haciendo una analogía bastante burda, ¿cierto? Podemos decir que estos pueblos germánicos son el golpe de Estado en Chile, ¿sí? Son la gente que toma el poder de manera jerárquica por la fuerza. Y esto se debe a que, bueno, por lo menos en Chile se debió a que la gente, a través de democracia, dialoga para llegar a acuerdos, ¿cierto? Conversa para llegar a acuerdos. Pero cuando en la democracia estas dos personas que están conversando terminan en golpes, pues ahí llegan a ejercer la fuerza física, ¿cierto? Entonces, cuando llega a ejercer la fuerza física, llega otro tipo que tiene el poder más físico, ¿cierto? El poder físico más fuerte, que no necesariamente sea la fuerza del cuerpo, sino que también es básicamente la fuerza de las armas, ¿cierto? Y con ello toma el poder político de manera jerárquica, ¿cierto? Es decir, que podríamos, insisto en esta analogía, decir que los reinos germánicos, cuando llegaron con la monarquía, se parecía a este quebrantamiento democrático que ocurrió en Chile en 1973. Entonces, para que comprendan un poco, pues chiquillos, y después, posteriormente, en la Edad Media, se vive toda esta dictadura de la Edad Media, podríamos decir de alguna forma, ¿cierto? Porque es un gobierno monárquico, un gobierno jerárquico que funciona desde arriba hacia abajo y no en una escala paralela como es la democracia, en la cual todos tenemos la misma representatividad y solamente todos elegimos a un presidente, ¿cierto? En tanto en la monarquía como en la dictadura, el tipo se elige solo, ¿cierto? Llega por la fuerza a ejercer el poder. Entonces, esto es lo que ocurre en la Edad Media, ¿cierto? Es lo que ocurre con la invasión de los pueblos germánicos, es lo que ocurre con la caída de Roma. Y por eso es que en la época que viene a continuación de la Edad Media se le llama el Renacimiento, porque es el renacer, valga la redundancia, por el retorno de los grandes pensadores de la democracia antigua, ¿ok? Entonces, con esto quería partir un poco también lo que es la segunda parte de la Edad Media. Se recordarán que la primera parte que nosotros vimos en la Edad Media fue básicamente la invasión de los pueblos germánicos, ¿cierto? En eso estuvo correspondido el primer PPT. Ahora el segundo PPT, chiquillos, corresponde básicamente y puramente a lo que es la Edad Media pura. Y para comprender eso, tenemos que entender la Edad Media a través de, el Imperio Carolingio, que fue el que logró de alguna manera unificar a Europa. Porque, se lo muestro al tiro inmediatamente, compartir pantalla, denme un momento, denme un momento, esto lo abro acá, esto lo dejo acá, esto lo dejo acá, y comparto pantalla. Ya. Nosotros, para comprender mejor esto, chicos, la idea, nosotros durante la primera parte de esta unidad estuvimos acá. ¿Se acuerdan que acá podríamos decir que estaba la democracia? Acá estaba Roma, después un poquito más acá estaba Grecia, y más acá estaban las primeras civilizaciones, y más al fondo estaba el proceso de dominización, que fue la primera unidad que vimos, ¿cierto? Pero nosotros en la unidad tercera estábamos acá, ¿cierto? Con la formación de los reinos germánicos, del siglo V al siglo VIII, desde el 400 hasta el 700, ¿ok? Entonces, se empiezan a llegar estos reinos germánicos, invaden Roma occidental,
cae Roma Occidental, Roma Oriental pasa a llamarse el Imperio Bizantino, ¿cierto? Nace el esplendor del Imperio Bizantino, y también, súper importante en esta época, empieza la expansión del Islam, ¿ya? Recuerden que el Islam vino en contraposición de la religión católica, del occidentalismo, podríamos decir, el cual es el que nosotros heredamos acá en Chile, ¿ok? Entonces el Islam, que nace en el norte de África y también en la zona subsahariana de Europa, se empieza a expandir, llegando incluso a la península ibérica, lo que es España en la actualidad, ¿cierto? Controlan todo el mar Mediterráneo y pasan a llamar la zona de la península ibérica el reino de Al-Andalus, ¿ya? Recuerden que estas palabras del Islam empiezan con el diminutivo al. Por ejemplo, la alquimia, el alcohol, había muchas más, no las recuerdo, pero hartas palabras que nosotros desprendemos de nuestro idioma vienen también de esta civilización. Y como les digo, la ventaja y por qué el Islam se expandió tanto en esta época fue básicamente porque los tipos copiaron las cosas que Grecia y Roma habían tenido. Tradujeron los antiguos textos de los grandes filósofos de Grecia, tradujeron los grandes textos de los grandes matemáticos de la Grecia, los grandes aritméticos de la Grecia, los tradujeron a su idioma y lo usaron como libros sagrados. Lo usaron como capital cultural para ir conquistando territorios hacia arriba de Europa, ¿cierto? Pero va a suceder, chicos, que cuando llegaron hasta Francia, porque la península ibérica, recuerden que la compone Portugal, España y Francia, y cuando llegaron a Francia, hubo un rey que por la fuerza, ¿cierto?, tenía el poderío militar. Recordemos que esto es jerárquico, no es democracia, lo que estamos viendo en esta época. Hasta acá llegó la democracia y después todo esto es jerarquía, monarquía. Les puede poner un pare. Hay un rey que les dice, oye, hasta aquí nomás llegó el Islam de hecho ahora tiene que empezar a retroceder. Entonces, este emperador que hizo este cambio es Carlomagno, ¿ya? Me atrasé, chiquillos, conversando con ustedes al principio. Espérenme un poquito. Este emperador que fue Carlomagno, ¿cierto? Logró, de alguna manera, unificar a gran parte de Europa en una sola civilización. Y después de esto, cuando cae su imperio, va a pasar a ser el imperio de Francia, posteriormente, ¿ok? Pero Carlomagno logró, de alguna manera, occidentalizar, mantener las costumbres de lo que es Europa, como lo conocemos en la actualidad, ¿ok? Y chicos, esta clase es el pase de entrada para este PPT, ¿cierto? El cual lo voy a subir no esta semana que viene, porque vamos a estar de vacaciones, la otra que viene, ¿cierto? Con la actividad, la cual ustedes lo que tienen que hacer es ubicar, describir y temporalizar un mapa, ¿ya? Y en este mapa tienen que ir describiendo todas las expediciones realizadas por Carlomagno durante las guerras sajonas, ¿ya? O sea, ustedes tienen que buscar las guerras sajonas y van a ver que en las guerras sajonas hubieron varios enfrentamientos. Y entonces ir temporalizando. Y ahí se van a dar cuenta cómo Carlomagno logró conquistar muchos territorios, varios territorios, la verdad. Y eso, chiquillos, vamos a ver un video antes de cerrar este comienzo de unidad, ¿ya? Compartir sonido, compartir computadora y vamos allá. Vamos a ver solamente la parte que nos interesa, que es la de los carolingios. Carolingios. En Europa, unos 1000... Por cierto, este video fue el que subí yo a Edmodo. El video dura 18 minutos, por eso no podemos verlo acá, pero se los recomiendo. Véanlo, está bastante bueno, bastante informativo y les puede dar un muy buen panorama de lo que fue la Edad Media. Tenemos que recordar que con los carolingios comienza literalmente lo que es la Edad Media como tal. Ya la invasión de los pueblos germánicos podríamos decir que es una proto-Edad Media, es decir, como cuando se estaba formando la Edad Media. Años. Los carolingios. Pipino era un duque de origen franco que tenía sus tierras en Soissons, a unos 100 kilómetros de París. Le decían el Breve, ya que, digamos que no contaba con una gran estatura. Este tal Pipino, el Breve, no estaba tan contento con sus escasas tierras. A pesar de su limitada altura, Pipino se sentía suficientemente grande como para convertirse él mismo en rey de los francos. Fue así que inició su plan. Pipino
Pipino notó que el Papa de Roma, que era el jefe de la iglesia, tenía muchísima influencia sobre todos los cristianos del reino. Entonces mandó ejércitos a Italia para defenderlo de invasores y agresores, permitiéndole crear los estados pontificios, que eran algo así como el reino de la iglesia. En agradecimiento, el Papa Zacarías le dio todo su apoyo y en el año 754 fue coronado el nuevo rey de todos los francos. Pipino el Breve fue el padre de Carlo Magno. A diferencia de su padre, él era un hombre alto y robusto. Carlo Magno supo aprovechar la astuta alianza que su padre había entramado con el sumo pontífice de la iglesia cristiana. Entonces envió nuevos ejércitos a Roma y estos hicieron aún más extensos y poderosos los territorios gobernados por el Papa. En retribución, el Papa nombró a Carlo Magno Romanorum Ecclesia Protector. Si no lo entendieron, fue algo así como protector de la iglesia de Roma. Con ese título, el gran rey de los francos se lanzó hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, con el fin de conquistar, subyugar y cristianizar a todos los habitantes del continente europeo. Después de incansables campañas contra los lombardos, los sajones, contra los ávaros, contra los eslavos, contra los godos y contra los visigodos, Carlo Magno había logrado formar un gran imperio. Pero no fue tan solo un gran conquistador. Carlo Magno quiso unificar a todos los señores y aldeas de su imperio en una sola religión y bajo una misma cultura, basando su poder en el conocimiento. Las primeras universidades. Ya. Eso, chiquillos, es Carlo Magno. La verdad, como les digo, este video está muy bueno y gran parte de las cosas que dice en el video va a ser lo que vamos a ver durante esta unidad. El sistema feudal que imperó durante toda la Edad Media, ¿cierto? Que es el sistema político y económico que imperó, el nacimiento de los duques, las escalas jerárquicas, ¿qué más? El nacimiento de los duques, las escalas jerárquicas, las cruzadas, el rol de la iglesia. Todas esas cosas son las que vamos a ver durante esta parte de esta unidad, ¿ya? Pero ahora me tengo